El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos a una noche de lluvia. Gracias de corazón por vuestro apoyo semana a semana, episodio tras episodio, tanto a mí como a todo el equipo que forma parte de este podcast y que nos esforzamos cada día por traeros calidad de información en lo que al misterio se refiere. Gracias por los likes, por seguir nuestro podcast tanto en YouTube como en Spotify y por esos comentarios tan interesantes que nos regaláis. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, del que parece que se ha dicho prácticamente de todo, pero se ha olvidado lo más importante. Lo vamos a recordar. Hoy hablamos de Roswell. Vamos con ello. Mucha gente hoy día habla y opina del fenómeno OVNI. Como los militares de Estados Unidos han comenzado a hablar, el mundo ha puesto su mirada sobre el tema. Y de repente empezamos a observar que la prensa seria se preocupa por el fenómeno. Y hemos tenido injustamente que esperar a que ellos hablen en tiempos recientes para que el asunto sea algo más que un vídeo viral o una noticia para rellenar páginas de periódicos cuando no hay nada más que contar, o lo que es peor, cuando hay que distraer a la audiencia de otros temas. Este episodio pretende reivindicar el papel de la investigación OVNI civil desde mediados del siglo pasado. Nada de lo que están dando a conocer los militares de Estados Unidos en los últimos meses es nuevo para nosotros. El fenómeno OVNI no es una cuestión de creencias, sino de información. Lleva con nosotros desde la noche de los tiempos, usando diferentes disfraces religiosos, paranormales o extraterrestres, como ocurre hoy día. Es el gran teatro cósmico, como señalaba mi querido maestro Ignacio de Arnaude. A pesar de que esta inteligencia que se oculta tras los ovnis y los encuentros cercanos lleva con nosotros desde siempre, el estudio serio de estos eventos inicia a partir del año 1947. El 24 de junio de este año, el piloto civil Kenneth Arnold observó en las inmediaciones del monte Rainier, en Washington, 9 objetos con forma de media luna, sumamente brillantes, muy veloces y con vuelo errático. Tras su inusual encuentro, de camino a casa se detuvo en Pendleton, Oregon, donde le contó a un grupo de personas lo que había observado. En el grupo, curiosamente, había un reportero que publicó la historia hablando de que Kenneth Arnold había visto platos voladores, a pesar de que las declaraciones originales de Arnold fueron que los objetos se movían erráticamente, como un plato lanzado al agua. Esa mala interpretación dio origen al término platillo volador y se considera el caso de Kenneth Arnold como el primer avistamiento OVNI de la historia. Junto con este avistamiento, el caso que da inicio a la historia de la ufología es el incidente de Roswell, del que se ha dicho casi todo, pero del que todavía hay mucho que decir, y conviene mucho decirlo para los que en la actualidad siguen dudando de estos eventos. Ponte cómodo y escúchame con atención. El 2 de julio de 1947, el oficial Steve Mackenzie, destinado en Roswell, recibió la orden de acudir a la sala de radar de la base de White Sands, también en Nuevo México, para controlar los movimientos de un aparato desconocido, de un objeto volador no identificado. Mackenzie le habló de este episodio a los ufólogos Kevin Randle y Donald Smith años más tarde, argumentando que esta nave desconocida aparecía de forma intermitente en los radares, moviéndose entre Roswell y Albuquerque. El mismo día, sobre las 21:50 horas,
el farmacéutico Dan Wilmot y su familia, desde su casa en el centro de Roswell, informan a la prensa de que ven una extraña bola de fuego surcando el cielo. Y también el mismo día, pero más tarde, sobre las 11 de la noche, una violenta tormenta eléctrica se desata en Roswell y el ranchero y capataz del rancho Foster, William McBrazel, escucha un fuerte estruendo. A esa misma hora del estruendo de McBrazel, Steve Mackenzie, desde la sala de radar de la base de Roswell, sigue en pantalla las evoluciones del ovni que os acabo de comentar. El radar le indica sobre las 11:20 de la noche que el ovni toma tierra en algún lugar cercano y no son capaces de determinar si ha aterrizado o si se ha estrellado. Vayamos ahora al 5 de julio de 1947. En el rancho Foster de Roswell, el capataz McBrazel está a caballo recorriendo los terrenos. Le acompaña un niño de 7 años perteneciente a la familia Proctor que vive en una granja cercana. Ambos, en su paseo por esta propiedad en una zona alejada, descubren una amplia zona que estaba llena de extraños restos metálicos. Deciden llevarse con ellos un trozo de ese metal y se lo enseñan a los padres del niño, Lloyd y Loretta Proctor. Años más tarde, en un congreso de ufología en Washington, Loretta aseguró que nunca había visto algo así. Y aquí viene un dato capital, de mucha importancia, que suele pasar bastante desapercibido en la historia de Roswell. Aquel mismo día, el 5 de julio de 1947, a unos 55 kilómetros de Roswell, en el condado de Lincoln, el arqueólogo Carrie Holden, en compañía de otros estudiantes, realizan un hallazgo increíble a cierta distancia de los restos encontrados por McBrazel. En pleno desierto, observan lo que definieron como un avión estrellado, sin alas, con el fuselaje muy grueso, y a sus pequeños tripulantes muertos. A los pocos minutos llegan militares y ya no permiten que el profesor o los estudiantes se acerquen a esos restos. Al parecer, aunque los pequeños trozos metálicos cayeron sobre Roswell, en realidad el objeto volador no identificado y sus ocupantes se habrían estrellado sobre el condado de Lincoln. Regresemos nuevamente a Roswell. Ese mismo día, 5 de julio, sobre la 1:30 de la tarde, el empleado de la funeraria de Roswell, Glenn Dennis, recibe varias llamadas telefónicas desde la base militar donde le piden información sobre cómo conservar cuerpos que han estado expuestos al calor del desierto. También le solicitan el envío de pequeños ataúdes a la base militar. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, Glenn Dennis acude al hospital y allí se percata de que hay una actividad inusual, que el personal parece alterado. Una enfermera le explica que los militares han examinado unos pequeños cuerpos, unos seres de aspecto humanoide con una gran cabeza. Igualmente, el investigador Javier Sierra señala que los oficiales de bomberos de Roswell también llegaron a observar a pequeños ocupantes, también de baja estatura y una gran cabeza, complexión débil, manos con 4 dedos muy estilizados y brazos largos. Al día siguiente, el 6 de julio de 1947, el ranchero McBrazel, capataz del rancho Foster, donde habían caído esos restos metálicos, carga en su furgoneta parte de ese material y acude al centro de la ciudad para averiguar si pertenece todo aquello a la base. Esto lo hace porque anteriormente había recuperado algunos globos meteorológicos, labor por la que recibía algunos dólares de recompensa, de ahí que tomara la decisión de entregar a los militares aquellos restos. El sheriff de Roswell, George Wilcox, observó el material de McBrazel, avisó a la base de Roswell y se lo comentó también al periodista de la radio local, Frank Joyce, quien entrevistó en vivo a McBrazel sobre este tema.
El oficial de inteligencia Jesse Marcel llegó en poco tiempo hasta la oficina del sheriff y ante la extrañeza de los restos que había recopilado McBrazel, avisó a otro compañero, al capitán Sheridan Cavitt, para que le ayudara en esta investigación. Los dos militares se marcharon con McBrazel hasta el rancho Foster y, como ya había oscurecido, hicieron noche allí para salir a investigar al día siguiente. Estamos en el 7 de julio de 1947. William McBrazel, Jesse Marcel y Sheridan Cavitt llegan hasta el lugar exacto del rancho Foster en el que aparecieron los restos metálicos. Años más tarde, en conversación con el ufólogo Stanton Friedman en 1979, el militar Marcel aseguró que aquellos restos no parecían haber chocado contra el suelo o explotado en tierra, que aquello parecía ser algo que había explotado en el aire, viajando quizá a gran velocidad. Dijo que el campo de escombros era grande, como de 1.200 metros de largo. Aquella jornada, los dos militares recogieron del rancho Foster todo el material que pudieron y ya en esos momentos se percataron de que no era algo con lo que estuvieran familiarizados, como si fueran globos meteorológicos, aviones o misiles. Marcel dijo que era algo que nunca antes habían visto. Llevaban un jeep de la base y el carro particular de Marcel y en los dos vehículos acomodaron todo lo que pudieron. Sin embargo, aún quedaban muchos restos sobre el terreno. Ese mismo día, sobre las 9 de la noche, antes de llegar a la base de Roswell con todos los restos que habían cargado en los dos vehículos, Jesse Marcel hizo una parada en su casa, en el centro de Roswell, y le mostró aquellas extraordinarias piezas a su mujer y a su hijo. Mucho tiempo después, su hijo, Jesse Marcel Jr., que también fue militar, escribió un libro sobre esta experiencia, El legado de Roswell, donde se refería a los restos que su padre había recopilado con estas palabras. La superficie de la lámina era suave. Las piezas en sí mismo no tenían ningún diseño o forma distintas, eran amorfas. Recuerdo que miré largo tiempo aquellos materiales que parecían papel de aluminio. En particular, recuerdo que si estas piezas se dejaban caer, flotaban como una pluma. Cuando mi padre regresó a Roswell, desde Ohio, nos dijo a mi madre y a mí que nunca habláramos de lo que habíamos visto aquella noche. Una noche en la que, por cierto, amigos, William McBrazel, el capataz del rancho Foster, estaba durmiendo en casa de Walt Whitmore, propietario de la emisora de radio KGFL. Le hicieron una entrevista a McBrazel con la intención de que fuera emitida al día siguiente. El ranchero dijo que los militares no sabían qué eran los restos, que estaban asombrados y que aquello no era un globo sonda. A la mañana siguiente aparecieron unos militares que se llevaron en custodia a McBrazel y confiscaron todas las grabaciones para la radio. Sigamos avanzando en nuestra historia. Pasemos al 8 de julio de 1947. Ese día hubo una reunión muy importante en la base militar de Roswell. Participaron el coronel William Blanchard, Jesse Marcel, Sheridan Cavitt, el coronel James Hopkins, el teniente coronel Ulysses Nero, el general Roger Remy, el coronel Thomas Dubose y el teniente Walter Haut. Todos ellos debatieron ampliamente sobre lo que se había encontrado en el condado de Lincoln, ese objeto volador no identificado detectado por el profesor y sus alumnos, y también sobre los restos del rancho Foster. No fueron capaces de identificar las piezas caídas en el rancho. Dudaron entre si hacer público o no el hallazgo, pero finalmente el general Remy propone un plan, asesorado por el Pentágono.
Según el investigador José Antonio Caravaca, autor de una obra monográfica sobre Roswell, se debía desviar la atención del lugar más importante, del condado de Lincoln, donde había caído el objeto y los tripulantes, dando a conocer, por tanto, la otra ubicación, la del rancho Foster. Además, ya había varios civiles informados y también la prensa local. Debían contener la situación a como diera lugar. Esa misma mañana se asegura que 2 aviones despegaron desde Roswell portando los restos del accidente con dirección a la base Fort Worth en Texas y Wright Field en Ohio. Igualmente, aquella misma mañana, la Oficina de Relaciones Públicas de la base aérea de Roswell emite aquel histórico comunicado que sigue dando que hablar a la fecha. La Fuerza Aérea ha capturado un platillo volante en un rancho de la región. Así comenzaba la noticia, compartida a la opinión pública por el teniente Walter Haut, responsable de las relaciones con la prensa, anunciando la recuperación de una aeronave discoidal recogida en los terrenos de un rancho cercano, nave que fue examinada a fondo por los servicios de inteligencia de la base y enviada al cuartel general superior, según reza en ese comunicado. Ante el revuelo causado por la nota, pocas horas después de publicar este comunicado, el general Remy obliga a Haut a rectificar su versión de los hechos, a retirar todas las copias de su primer comunicado y a asegurar que lo que cayó en Roswell fue, en realidad, un sencillo globo de sondeo meteorológico. El responsable de este desmentido fue el general Roger Remy, como decía, quien en las siguientes horas ordenará los desmentidos e incluso organizará una rueda de prensa para mostrar a los periodistas los restos de un globo sonda que pueda confirmar la versión oficial. Tanto es así que incluso él mismo aparece en las históricas imágenes examinando los restos del globo sonda, al igual que también aparecen en esas imágenes el coronel Thomas Dubose y el mayor Jesse Marcel. Es importante remarcar en este punto que el asunto más inexplicable del caso Roswell, que todavía a la fecha no han conseguido aclarar, fue el motivo de la publicación del primer comunicado. Eso, a la fecha, sigue siendo un misterio. Volviendo a nuestra historia, aquel mismo día de los famosos y contradictorios comunicados, William McBrazel, el capataz del rancho Foster, que recordemos que había sido detenido, llevado en custodia tras esas entrevistas con la prensa, es conducido a las oficinas del periódico local, el Roswell Daily Record, donde se retracta de su primera versión de los hechos y asegura que lo que recuperaron en el rancho fue un simple globo meteorológico. Avancemos todavía más, vayamos al 9 de julio de 1947, día en el que el diario Roswell Daily Record publicó la nueva versión de la historia, la del globo sonda, aunque sin duda la portada que ha prevalecido hasta la fecha es la de este diario anunciando que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volador en la región de Roswell. Sin embargo, la maniobra de silencio funcionó y funcionó muy bien durante bastantes años, en concreto hasta la década de los 80 del pasado siglo. En aquella época, años 80, algunos de los implicados en el caso, como el mayor entonces ya retirado Jesse Marcel, comienzan a hablar. Y algunos investigadores como Stanton Friedman o William Moore se ponen manos a la obra y consiguen entrevistar a unas 300 personas implicadas en el caso Roswell. Veamos algunos testimonios importantes. Por ejemplo, Jesse Marcel, quien muchos años después confesaría el engaño del globo sonda, según él, y aseguraría que los materiales que recogió en el rancho Foster y que mostró a su mujer y a su hijo eran alienígenas. Tenemos también el testimonio de Bill McBrazel, hijo del ranchero William, quien descubrió los materiales dispersados por el rancho Foster.
Él habló del hallazgo de su padre con estas palabras: se trataba de algo parecido al papel de estaño, solo que no se rompía. Uno podía arrugarlo y doblarlo e inmediatamente recuperaba su forma original. Era flexible, pero no lográbamos plegarlo como el metal común. Parecía un plástico, pero definitivamente era metálico. Mi padre contó una vez que los militares le revelaron que no había sido fabricado por nosotros. Destacaba también un material filiforme, parecía seda, aunque no lo era, sino un material muy fuerte, sin hebras o fibras como tendría la seda. Semejaba más un alambre, una sustancia de una sola pieza. Vamos a centrarnos ahora en este aspecto que es vital para que entendamos la importancia de Roswell, el material recogido por los militares. Hablemos ahora de otro testimonio de suma importancia, el de un militar, el coronel Philip Corso, autor del libro El día después de Roswell. El coronel Corso dio a conocer ante la opinión pública que tuvo la oportunidad de leer varios expedientes del ejército de Estados Unidos sobre ovnis estrellados mientras estaba destinado en el Pentágono. Él pudo conocer, aseguró en su libro, algunos de los materiales recuperados por los militares y sus posteriores aplicaciones. Corso se refiere a filamentos flexibles, transparentes y parecidos al cristal, lo que hoy conocemos como fibra óptica, a láminas grises de 5 centímetros, semejantes al plástico y que presentaban como pequeños mapas ligeramente en relieve, lo que hoy conocemos como circuitos integrados, a un juego de gafas elípticas en 2 piezas, oscuras y finas como la piel, que se adherían a los ojos de los alienígenas recuperados, algo parecido a lo que hoy conocemos como visión nocturna. También hablaba Corso de una lámpara flash con fuente de energía incorporada que no emitía ningún haz luminoso, excepto cuando se apuntaba hacia un objeto, momento en el que la luz roja se volvía intensa y el objeto señalado empezaba a humear, o lo que hoy día conoceríamos como láser. Y a uno de los materiales más misteriosos, que coincide con lo descrito por las personas que vieron los restos de Roswell, a una especie de paño metálico parecido a una lámina que al doblarse recuperaba inmediatamente su forma inicial, sin presentar ninguna marca. Según mi querido amigo, el investigador José Antonio Caravaca, en el año 2009 fue desclasificado un documento asociado a la base de Wright-Patterson, que fue el lugar donde se asegura que fueron enviados los restos de Roswell. Los militares habrían encargado al Battelle Memorial Institute, una organización privada dedicada al estudio científico de la tecnología, investigar y desarrollar materiales con memoria de forma. En esos informes se recoge la experimentación con nuevas y avanzadas aleaciones de titanio, realizadas todas a partir de 1949. Craighead, Fawn y Eastwood fueron los científicos que, se sospecha, habrían tratado de duplicar la tecnología hallada por los militares en el desierto de Nuevo México. Al parecer, fruto del estudio de esos restos, surgiría el nitinol, una aleación capaz de cambiar de forma con gran facilidad. Oficialmente, el nitinol fue desarrollado en el Laboratorio de Artillería Naval, NOL, por sus siglas en inglés, gracias a un equipo dirigido por William Bueller, utilizando una aleación de níquel con titanio. El nombre surge de la combinación de las palabras níquel, titanio y nol, nitinol. Según el testimonio del coronel Corso, estos descubrimientos científicos están todos relacionados con el material recuperado en Roswell, e incluso los expertos como Caravaca señalan que Roswell no solo habría servido para que los militares de Estados Unidos obtuvieran tecnología de esos restos, también para percatarse
a través del estudio de los mismos, de que sus tripulantes podrían haber controlado esa nave desconocida con su mente. Y ahí es, precisamente, cuando en el seno de la Armada de Estados Unidos comienzan los estudios de la influencia de la mente sobre la materia. De hecho, los militares implicados en estos proyectos estudiaron al famoso mentalista israelí Uri Geller y lo tuvieron trabajando en la Oficina de Investigación Naval. Pretendían averiguar a través de Uri Geller cómo se comportaba el nitinol bajo la influencia psíquica. En este estudio, siempre con datos de mi compañero José Antonio Caravaca, participaron científicos de la talla de Fred Wan y Hubert Cross. El investigador Jean-Louis Petit, por su parte, afirma lo siguiente. Dentro de un laboratorio del ejército estadounidense, Geller trataba de vencer a un metal raro, escogido por su extrema dureza y su memoria de forma, es decir, su capacidad para recobrar el aspecto inicial. Otra fuente que confirma esta historia es el general Arthur Hickson, que estuvo destinado en 1960 en la base de Wright-Patterson y en 1990 confirmó la existencia de informes secretos sobre el material recuperado en Roswell, afirmando que las pruebas que se realizaron sobre los mismos dieron como resultado el nitinol. Hay muchas otras fuentes que confirman esa relación entre el desarrollo del nitinol y Roswell. De hecho, el propio Uri Geller le confirmó en entrevista telefónica a José Antonio Caravaca su trabajo con el nitinol. Aseguró que fue en 1973 cuando estuvo haciendo pruebas psíquicas con el nitinol y que uno de los científicos participantes, el Dr. Bert, le dijo que aquel material con el que iban a realizar el ensayo era alguna clase de tecnología extraterrestre que fue encontrada en una nave espacial. Uri Geller asegura igualmente que le preguntó al Dr. Bert varias veces si él creía posible que una nave fuera pilotada con la mente. En enero del año 2017, la prensa internacional, especialmente la de Israel, país de origen de Uri Geller, se hacía eco de la siguiente información. La CIA admite que realizó experimentos psíquicos con Uri Geller y en el cuerpo de la información, repito, de 2017, podemos leer lo siguiente. La CIA realizó experimentos psíquicos con el famoso mago israelí Uri Geller en la década de 1970 en un intento de convertir en arma las habilidades psíquicas, revelan documentos recientemente desclasificados. Geller fue llevado al Instituto de Investigación de Stanford en 1972 como parte del programa Stargate, donde fue colocado en una habitación sellada y vigilada, donde se probaron sus supuestas capacidades psíquicas. Y hay otro detalle, amigos, impactante en todo esto, que confirma que Uri Geller a la fecha sigue trabajando con militares. En junio de este mismo año 2024, Uri Geller habló con el medio The Jerusalem Post para asegurar que él participó en el sistema de defensa de Israel frente al ataque con misiles que le lanzó Irán el pasado mes de abril. No puedo entrar en detalles porque la operación fue clasificada, pero participé en el derribo de los drones iraníes que atacaron a Israel en abril. No puedo entrar en detalles, pero es un hecho, por supuesto. Fueron las fuerzas de defensa de Israel las que hicieron un trabajo increíble, pero hubo algunos sistemas en los que estuve involucrado. No puedo decir nada más. Estas fueron las palabras recientes de Geller. Como vemos, la realidad es mucho más amplia, compleja y misteriosa de lo que nos han contado. Y en el caso de Roswell, la verdad tiene muchas vertientes. A la fecha, habría principalmente 4 hipótesis explicativas para este asunto.
En primer lugar, que efectivamente en el desierto de Nuevo México se estrellara un objeto volador no identificado. En segundo lugar, que como dijeron los militares tras silenciar el primer comunicado, que fuera simplemente un globo sonda. Y después hay otras dos hipótesis que el gobierno, repito, el gobierno de Estados Unidos implementó en los años 90. Esta nueva parte de la historia surge en 1992, cuando los ufólogos Kevin Randle y Don Smith logran que el entonces senador republicano por Nuevo México, Steven Schiff, solicite a la Oficina General de Contaduría del Congreso, una institución con capacidad para acceder a cualquier documento oficial, sea cual sea su grado de clasificación, que investigue Roswell. Y antes de que esta oficina emitiera sus resultados, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se adelantó y publicó un informe, el llamado Informe Weaver, elaborado por el coronel Richard Weaver, oficial de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La conclusión a la que llega este documento es que los restos de Roswell pertenecían a un proyecto ultrasecreto llamado Mogul, formado por globos equipados con reflectores de radar que se habrían empleado para rastrear y detectar las pruebas atómicas de los soviéticos. Este informe, esta versión, se publica en 1994, pero lo más impactante, poned atención, de todo esto es que en 1995 la Oficina General de Contaduría del Congreso, la que tiene acceso a todos los documentos, sea cual sea su clasificación, que había recibido el cometido de investigar Roswell, da a conocer que le ha sido imposible acceder a cualquier tipo de archivo sobre este caso porque alguien no identificado, contraviniendo la normativa vigente, había destruido toda la información administrativa de la base de Roswell. Y a esto hay que añadir que, como el informe Weaver no había conseguido silenciar el caso, como todavía quedaban muchos elementos pendientes sin aclarar, los militares estadounidenses lanzan otra nueva versión, dado que el detalle más inquietante de Roswell era la supuesta presencia de humanoides, de pequeños cuerpos junto a la nave estrellada. En el año 1997 presentan un segundo informe, bajo el sugerente título de Roswell Caso Cerrado. Para dar a conocer su brillante trabajo, realizan una rueda de prensa masiva en la que el coronel John Haynes mostró un informe de cientos de páginas donde afirmaban nuevamente que los restos de Roswell pertenecían al proyecto Mogul, pero añadiendo que dentro del globo estrellado había muñecos de pruebas que usaron para estudiar el efecto en humanos de las caídas desde gran altura. Para tratar de confundir a la audiencia y a los testigos, incluso dijeron que a estos muñecos se les transportaba en camillas y que eran recogidos por vehículos militares y por ambulancias como si realmente fueran seres vivos. Tal y como han demostrado los investigadores civiles de Estados Unidos, esas pruebas con muñecos sí existieron, pero fueron desarrolladas entre 1953 y 1959, en ningún caso en 1947, cuando tiene lugar el caso Roswell. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, creo que se entiende muy bien que algo muy fuerte ocurrió en Nuevo México en 1947, y no fue solo en una ocasión, sucedió antes, como comentamos en el episodio anterior, y sucedió también después. Hablemos de otro caso fascinante que sucedió antes de Roswell y del que mucha gente habla, pero sin haberse dado a la tarea de investigar, leer o entrevistar a los implicados, como hicieran en su momento los investigadores Paola Harris, Jacques Vallée y Jaime Maussan,
como hicimos mi esposo Johanan Díaz y yo tiempo después. Estoy hablando del caso OVNI de San Antonio, que tuvo lugar en Nuevo México en el año 1945. En concreto, el 16 de agosto de 1945, aquel día, en el rancho de la familia Padilla, se encontraban José Padilla, de 9 años, y su amigo Remy Vaca, de 7 años. Ese día los niños estaban buscando una vaca que había tenido a su cría, a la que finalmente encontraron, y en ese momento escuchan una fuerte explosión, igual que pasó con William McBrazel en el rancho Foster. Al instante vieron humo saliendo de un par de cañones más abajo y se acercaron a ver qué estaba pasando. Descubrieron una enorme zanja en el terreno y también que había aumentado la temperatura en la tierra. En palabras de los testigos, la planta de los pies se sentía caliente. Además, los matorrales estaban quemándose, pero lo más impresionante de todo es que allí, junto a la vegetación en llamas, había un vehículo sólido, de función y tipo desconocido. Era un objeto en forma de aguacate que presentaba un orificio, una especie de puerta de acceso a su interior. Y si esto de por sí ya es impactante, más aún lo es el hecho de que los testigos recuerdan que alrededor del objeto había pequeñas criaturas moviéndose de un lado para otro, pero no caminando por el terreno, sino deslizándose. José y Remy señalan que tenía aspecto insectoide y que sintieron lástima por ellos. Escuchaban un sonido agudo que venía de ellos y les parecía que estaban sufriendo. Además, los niños manifestaron años más tarde que, al momento de poner atención en esos seres con aspecto insectoide, empezaron a ver o a recibir imágenes en su cabeza. Hablan de personas lanzándose de rascacielos, tormentas y todo tipo de escenas negativas. Este detalle es muy importante, ya que Jacques Vallée, considerado como el mejor investigador ovni a nivel mundial, en su libro sobre este caso, Trinity, el secreto mejor guardado, escrito junto a la investigadora Paola Harris, interpreta estas imágenes transmitidas mediante telepatía a los niños como, en palabras de Vallée, un amable intento de comunicación entre el fenómeno y sus testigos. Regresando al momento clave del caso, después de que los menores vieron fluir estas imágenes en su cabeza, reaccionaron ante lo que estaban viendo de manera completamente diferente. José quería acercarse, pero Remy no. Y fue entonces cuando decidieron regresar a casa. Llegaron a su hogar, a la casa del rancho Padilla, y José le contó a su padre lo del accidente ovni que habían visto. Este les pidió que guardaran silencio y que esperaran nuevas instrucciones. 3 días después, el padre de José y un policía estatal, Eddie Apodaca, amigo de la familia, van al lugar del accidente. Sin embargo, ya no estaba el objeto, parecía haber desaparecido. Pero empezaron a caminar y ya de repente lo vieron. El ovni lo localizaron, pero no había ni rastro de los seres insectoides. El objeto estaba cubierto de escombros. Los adultos entraron al interior del objeto y lo que encontraron jamás se lo dijeron a los niños, aunque estos notaron un cambio de actitud en los dos. Explicaron a Paola Harris y a Jacques Vallée que era como si hubiesen contemplado algo que les hubiese impactado profundamente. Y al igual que en la ocasión anterior, nuevamente los adultos le piden a los niños que no comenten con nadie lo que han visto para no tener problemas. Mientras tanto, ellos estuvieron peinando el terreno del rancho Padilla donde habían sucedido los hechos y encontraron cosas sumamente extrañas. Vieron en el terreno marcas como de escoba, de rastrillo y además recogieron trozos de metal que parecían papel,
que poseían lo que los investigadores nombran como memoria de forma, porque lo arrugaban y volvía a su forma original. ¿Os suena, verdad? Es lo mismo que Roswell, pero un par de años antes. José y Remy afirman en sus entrevistas con Paola Harris que usaron este metal para reparar un cilindro de un pozo en una propiedad. También recogieron unos hilos que José llamaba telaraña o cabello de ángel, que podría ser fibra óptica, según algunos expertos. Ese cabello de ángel lo utilizaron en algunas casas de San Antonio para adornar el árbol de Navidad aquellas lejanas fiestas de 1945. Sin embargo, hasta el momento no han podido encontrarse muestras en la actualidad. Posteriormente, los niños, trabajando otro día cerca del lugar del impacto, reparando unas cercas, regresaron al lugar exacto donde vieron el objeto ya sin adultos. Y ahí descubrieron a militares recogiendo cosas. Los soldados iban y venían, incluso paraban a tomar alguna bebida en la taberna más cercana, y los niños, en la sombra, sin que los militares se percataran, estuvieron vigilando sus movimientos. El último día de los militares ahí trabajando, ellos ven cómo suben la nave, ese aguacate, a una enorme grúa, y José y Remy aprovechan un descuido de los militares para entrar al ovni. Al estar al interior del objeto, según su testimonio, se dan cuenta de que muchos elementos habían sido removidos. Sin embargo, ellos querían llevarse un recuerdo. Entonces ponen su atención, tal y como le explican a Paola Harris, en un panel intacto unido a la pared curva del ovni, con un dispositivo que giraba, un dispositivo que arrancaron y se llevaron. Cuando sacaron la pieza del ovni, José y Remy empiezan a llamarla tesoro. La información completa del caso se narra extensamente en la obra Trinity, el secreto mejor guardado, de Paola Harris y Jacques Vallée. El estrellamiento ovni sucedió en un momento clave, justo un mes después de la primera explosión nuclear de la historia. En palabras de Jacques Vallée, como si fuera una respuesta directa a eso. En 1945, los científicos del proyecto Manhattan vivían en San Antonio, en la época crítica del ensamblaje de la primera bomba nuclear. A pocas millas de Trinity se estrelló este ovni, y Trinity fue el escenario de la primera explosión nuclear de la historia. El 16 de julio de 1945, los militares probaron una bomba de plutonio en Trinity. Y el 16 de agosto de 1945, exactamente un mes después, a pocas millas de allí, en concreto a 18 millas al noroeste de Trinity, ocurre el primer accidente ovni de la historia moderna, el caso OVNI de San Antonio. Hay otro dato fascinante, y es que la bisabuela de José, uno de los niños testigo, era apodada Mamá Grande. Se llamaba María Amada Chávez y era jefe Apache Chiricahua. El territorio del rancho donde se estrelló el objeto era un sitio sagrado Apache. Si nos atenemos a las teorías del doctor en psiquiatría por la Universidad de Rosario en Argentina, Néstor Berlanda, José Padilla, el niño testigo, provenía de un linaje chamánico, de una línea genética privilegiada para tener contacto con las otras realidades. Por otro lado, en relación con el punto exacto del accidente, Jacques Vallée asegura que era ocupado por tribus en la antigüedad y contiene imágenes, petroglifos en roca que podrían haber sido usados como portal místico al mundo espiritual. Místico o no, el lugar estaba destinado a servir de puerta a realidades desconocidas, en palabras de Jacques Vallée. Pongamos nuevamente nuestra atención sobre la pieza que José y Remy extrayeron del ovni. Ellos manifiestan a Paola Harris que primero la guarda José en su casa,
pero posteriormente se la entrega a Remy para que la esconda porque los militares están haciendo registros a su padre para ver si él se había robado algo del ovni. Remy la esconde bajo las tablas del almacén que hay al cruzar la calle, en palabras del testigo. Y aquí viene otro detalle fascinante. Un pastor amigo del padre de Remy llega hasta el pueblo con sus ovejas y en la segunda noche de estancia en San Antonio se traslada al almacén a dormir, al mismo almacén donde Remy esconde el tesoro. Teniendo en cuenta el testimonio de Remy, él asegura que una mañana el pastor llega hasta su casa y le dice a su padre que va a tener que irse de ese lugar porque ha visto una luz fuera cerca del pozo, que se asomó por la ventana y, en sus palabras, de la nada vi a estas 3 criaturas en el cuarto y la puerta estaba cerrada y ellos señalan hacia el piso y están diciendo la palabra tesoro. Les iba a disparar con el rifle, pero desaparecieron a través de la pared. La familia de Remy investigó, levantó la madera, buscó, pero no encontraron la pieza. Después de eso, Remy se asusta y se la entrega otra vez a José. Y José la guarda bajo su casa en unas cajas y ahí permanece muchos años, hasta 1963, época en la que José ya se había trasladado a vivir a California. Regresó a su casa en San Antonio aquel año, en el 63, y se llevó varias cosas, entre ellas la caja donde estaba el tesoro. Y cuando retoma el contacto con Remy, que se encontraron nuevamente a través de las redes sociales, vuelven a hablar de lo que vieron y José busca la pieza y se la envía por FedEx a Remy para que puedan hacerse análisis. La pieza fue analizada en México el 24 de octubre de 2017 en el Centro Educacional Analítico, donde el ingeniero químico Bernabé Hernández Santos encontró preponderancia de aluminio seguido de un elemento ilegible, hierro y otro desconocido. A Jacques Vallée, cuando empieza a investigar el caso, este análisis no le parecía suficiente, quería indagar más. Paola y Jacques denominaron a la pieza, al tesoro, soporte Silumin. Como asegura el testigo Remy en el libro Trinity, el secreto mejor guardado, hemos recibido 3 análisis de los pedazos de metal asociados a la nave. En su libro de 2005, Magic Eyes Only, Ryan Wood habla del caso San Antonio y ahí menciona haber examinado un pedazo de escombro de la nave retirado de la zona del impacto por Remy y José. Remy les dijo a Paola Harris y a Jacques Vallée que había entregado la pieza a varias organizaciones científicas para estudios más profundos, además de los exámenes locales llevados a cabo en Washington State. Comenzamos a trabajar con el Dr. Smith, en palabras de Harris y Vallée, del Departamento de Metalurgia de una institución internacional donde 3 microscopios electrónicos fueron utilizados para revisar el metal y analizar sus componentes. La primera cosa que encontraron es que el metal parece ser esencialmente silicato de aluminio. Comentan en el libro Jacques y Paola que también les dijeron que el Dr. Smith aparentemente encontró un elevado porcentaje inusual de carbón en la muestra. Remy Baca aporta haber cortado algunos pedazos y haberlos pulido para tener una mejor apreciación, lo que llevó a descubrir lo que él llama unas estructuras raras. En palabras de Harris y Vallée, nosotros tenemos muy buenas imágenes de estructuras muy extrañas en los metales. También hay hebras cortas de algún otro material que creemos pudiera ser fibra de carbón. Este tipo de vellosidad del metal generó muchas preguntas entre los académicos y los operadores de los microscopios, según Remy Baca. Todo esto, repito, se realizó en su momento y dicen Paola Harris y Jacques Vallée que ya que no están seguros de quién hizo esos análisis, ellos simplemente lo dejan ahí como datos intrigantes.
Remy murió en 2013 y ya no pudo seguir verificando la información, pero llega otro análisis por parte del investigador Timothy Good, quien estudió el tesoro en uno de sus libros, y él asegura: definitivamente parece terrestre, un punto aceptado por los testigos, parecido a un soporte de cualquier tipo, mide 12 pulgadas de largo, pesa 15 onzas y tiene una cantidad de orificios para tornillos de algún tipo. Una sección cortada para ser analizada junto a pruebas de ácido revela que el metal es aluminio serie 200 o similar. Una pieza más pequeña, semicircular, que los testigos decían que venía de la nave, fue encontrada años más tarde en la entrada del rancho. Las pruebas indican series 330-380 de aluminio. En el libro de Paola y Jacques se cita un tercer estudio, una investigación australiana muy extensa, hecha en 2016, que también encontró que la muestra de metal no era radioactiva y que tenía dos componentes principales, confirmando las afirmaciones de Remy. El señor James Rigney y sus colegas afirmaron que contenía aluminio y silicio. Ambos están en forma hipereutéctica en aleaciones serie 4000, también conocido como silumin, comúnmente usado en industria, autos, área militar y aeronáutica. Ellos concluyeron que el análisis muestra que es terrestre. Su análisis, por lo tanto, confirmó que el objeto estaba compuesto de más de un 98% de aluminio, aproximadamente otro porcentaje mucho menor de silicio, también algunas trazas de cobre, magnesio y algún tipo de aleación de aluminio. En palabras de Harris y Vallée, el silicio es comúnmente agregado al aluminio para disminuir el punto de fusión del metal sin hacerlo quebradizo. El reporte agrega que la muestra probablemente habría sido moldeada en arena. Esto quiere decir que pudo haber sido hecha en el lugar por algún grupo técnico del ejército para sus necesidades, lo que explicaría por qué no tenía marca de fábrica o marcas industriales normales. Como conclusión, Jacques Vallée asegura que los diversos análisis concluyen que el material es aleación común de aluminio-silicio, estándar y sin complejidades, altamente usadas en la industria. Sin embargo, en palabras de Vallée, decir que el tesoro es un objeto humano ordinario no responde nuestras preguntas básicas. Ninguno de los análisis que hemos revisado cubre finalmente con una cortina lo que Paola y yo hemos venido en llamar el misterio de esta pieza. Este completo instrumento puede parecer estándar, pero nunca nada destacable. Todavía tenemos que preguntar ¿qué hacía un fragmento ordinario de un artefacto de pobre tecnología con aluminio a bordo de una nave fantástica que cayó del cielo en medio de una tormenta en el área de alcance de misiles de White Sands mientras su tripulación insectoide se deslizaba erráticamente dentro de la cabina? Vallée también afirma, con respecto al accidente ovni de San Antonio, lo siguiente: si usted fuera suficientemente inteligente como para llegar hasta aquí desde Alpha Centauri, ¿por qué se accidentaría en la granja de una persona? Yo todavía no tengo una buena respuesta para eso. Pero ¿qué pasaría si usted no viniera de Alpha Centauri después de todo? ¿Si su nave fue diseñada para accidentarse? ¿Y si era un regalo, o una señal, o una advertencia, o el comienzo esperanzador de una conversación estratégica? ¿Y si no era una nave en el sentido actual y primitivo de la palabra? ¿Y si a usted no le importara que los ocupantes murieran? Nadie ha considerado seriamente estas alternativas. En definitiva, concluye Vallée, cuando estalló la primera bomba atómica, alguien estaba observando. Desde ese lado de la realidad vinieron formas materiales que nosotros podemos percibir, decodificar y parcialmente comprender, aunque el fenómeno superaba la tecnología humana de la época
y sigue siendo un enigma hoy día. ¿Quiénes son estos emisarios de otras partes? En cuanto nos apartemos de las engañosas mitologías que se han acumulado alrededor del problema, nos quedará clara la evidencia de una inteligencia desconocida. Este caso, sin duda, amigos, es fascinante y se conecta muy bien con Roswell por el asunto de las piezas, de los llamados metamateriales, un tema del que tengo una anécdota personal muy interesante. Os cuento que en el año 2019 estuve junto con mi esposo Johanan Díaz en Argentina. Johanan fue invitado como maestro de ceremonias a un evento en Capilla del Monte por parte de nuestro amigo Ricardo González, y al calor de ese evento pudimos estar también con la grandísima investigadora argentina Andrea Pérez Simondini. Andrea, en su Museo OVNI en Victoria, Entre Ríos, que también pudimos visitar y que vais a ver aquí en las imágenes, custodia muchas piezas asociadas con estrellamientos de ovnis. Por aquellos días que nosotros estuvimos en la Argentina, resulta que también llegó hasta Sudamérica un equipo de televisión desde Estados Unidos, supuestamente para grabar un programa de televisión sobre ovnis. Nos comentan los compañeros tanto de Perú como de Argentina que fueron entrevistados por este equipo, que aquello no parecían entrevistas para televisión, que parecían auténticos interrogatorios sobre los metamateriales. Nos comentaron, personas que no puedo revelar su identidad, que cuando algunos miembros de este equipo de televisión pasó los pasaportes en el aeropuerto, al aterrizar en los países de Sudamérica donde hicieron entrevistas, saltó el dato de que no eran trabajadores de un espacio televisivo, sino agentes encubiertos. Además, son personas que después de realizar las entrevistas para el programa de televisión, se fueron hasta los lugares como el Museo OVNI, donde se custodian los materiales con el objetivo de recoger muestras. Por cierto, algunas de esas muestras tuvimos la oportunidad de presenciar cómo se extraían de las piezas originales y pudimos ver la sorpresa y la extrañeza de las personas profesionales que trataban de cortar esas piezas y que no eran capaces, que se calentaban muchísimo y que se resistían a cualquier tipo de aparato. Nosotros vivimos esto y también tuvimos la oportunidad de tener relación con el llamado tesoro de Rimi y de José. En el año 2023 invitamos a Paola Harris a un congreso OVNI que se celebró en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. El Global UFO Meeting, organizado por mi esposo Johanan Díaz Vargas, y la insólita experiencia. Paola Harris aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Un querido amigo nos ayudó a poder recoger a Paola, Carlos Guzmán, y traerla hasta el hotel. Y cuando Paola llega al hotel, lo hace visiblemente nerviosa. Nos dice que trae una pieza. Traía el tesoro de José y de Rimi. Lo había pasado a través de los controles del aeropuerto como herramienta y nos aseguró que quería deshacerse de la pieza porque habían ocurrido cosas muy extrañas, negativas, a personas que habían custodiado ese tesoro de los niños recuperado en 1945. Nosotros, Johanan y yo, tuvimos la pieza durante toda una noche en nuestra habitación y le dijimos a Paola que nosotros no teníamos la posibilidad ni los recursos de poder investigar esa pieza. Con lo cual, al día siguiente, en la inauguración del Global UFO Meeting, en presencia de Paola Harris y de Jaime Maussan, que tuvo a bien estar presente en el evento, Paola hizo entrega de la pieza a Jaime Maussan, quien actualmente está custodiando ese tesoro. Es un caso de gran polémica porque por aquellos días, iba a decir cientos, pero más bien voy a decir miles de personas en redes sociales nos atacaron diciendo que nosotros habíamos inventado esa pieza para que a nuestro evento llegara gente.
Nosotros en ningún momento promocionamos la presencia del tesoro porque nosotros nos enteramos de que venía esa pieza cuando Paola Harris ya había aterrizado en la Ciudad de México. Nosotros no pudimos hacer promoción de algo que desconocíamos. Y si hoy os he aburrido, perdonadme, con tantos datos técnicos de análisis del tesoro, es porque muchos compañeros, sin haber estudiado este caso, aseguraron aquellos días que nos habían engañado, que alguien había sacado una pieza de un desguace perteneciente a alguna moto o algún carro y que nosotros nos habíamos creído que era extraterrestre. Nosotros en ningún momento, ni en ninguna publicación en redes sociales dijimos que era una pieza extraterrestre. En todo momento sostuvimos que era una pieza asociada con el primer estrellamiento ovni de la historia y que nosotros ya desde hacía meses habíamos leído el libro de Paola y de Jacques, Trinity, el secreto mejor guardado. Precisamente por haber leído este libro es que invitamos a Paola Harris a nuestro evento. Nosotros ya sabíamos lo que era el tesoro y sabíamos también que era de aluminio y que posiblemente era de factura militar. Pero, repito, fue recuperada por los niños del interior de un objeto volador no identificado. Entonces, todos esos compañeros que desde países como España se rieron, hicieron programas de radio con mucha sorna y desde su sillón cómodamente desde sus casas resolvieron el caso. Ojalá que puedan ver estos datos, porque no han entrevistado ni a Paola Harris, ni a Jacques Vallée, ni a los testigos, ni han accedido al libro Trinity, el secreto mejor guardado, donde viene toda esta información. La única persona que le prestó atención a la investigación de Jacques Vallée y de Paola Harris fue Jaime Maussan, que fue el primero en realizar un reportaje documental sobre este tema, y posteriormente Johanan Díaz en la insólita experiencia entrevistando a Jacques Vallée sobre el caso. Por eso, repito, por esta injusticia que considero que se cometió con nosotros en redes sociales por aquellos entonces, es que os he puesto todos los datos que nosotros ya teníamos, que vienen en ese libro Trinity, el secreto mejor guardado, y que es importantísimo comentar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que hay una inteligencia desconocida detrás de los estrellamientos ovni, que parece un gran teatro cósmico, que la aparición de estos estrellamientos coincide en tiempo y espacio con el desarrollo de pruebas nucleares, que esta inteligencia parece que siempre ha estado con nosotros, conectando con nuestra conciencia, y que tenemos que seguir estudiando y poniendo atención sobre estos casos, porque los militares de Estados Unidos no tienen nada nuevo que enseñarnos. El misterio está ahí desde mediados del pasado siglo. Los datos los hemos compartido aquí. Ahora depende de cada uno, pues, la conclusión a la que quiera llegar. Gracias de corazón a todos por haberme acompañado en la emisión de este especial sobre Roswell, un caso del que parece haberse dicho todo, pero del que todavía queda mucho por comentar, del que todavía podemos descubrir mucho más. Considero muy importante el ejercicio que hemos hecho hoy, porque el tiempo ha llevado a que veamos Roswell como algo mítico, a que hayamos olvidado la esencia de este caso que hoy hemos explorado en profundidad, y a que parezca que no es importante, cuando creo que los estrellamientos del 45 y del 47 son la clave para entender ese llamado del fenómeno ovni, ese teatro relacionado con nuestro acercamiento a lo nuclear. Espero de corazón que os haya gustado y recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta pronto.